¿Te imaginas ser transportado muy atrás en el tiempo, a los oscuros y gélidos inviernos de la Edad Media, donde sobrevivir era una hazaña diaria? Cierra los ojos por un momento e imagina el crepitar del fuego, el aullido del viento y el frío penetrante colándose entre los muros de piedra, porque ahora seremos testigos de una de las mayores pruebas del ser humano contra la naturaleza a lo largo de la historia. Esto no es un cuento de hadas, fue una realidad brutal donde el invierno trazaba la línea más delgada entre la vida y la muerte. En la Edad Media, el invierno no era la estación breve a la que el mundo moderno está acostumbrado, sino un periodo largo y despiadado para el que el ser humano se preparaba durante todo el año. Hacia las últimas semanas del otoño, comenzaba una preparación febril en las aldeas. Se recogían las últimas cosechas en los campos, se empacaba la paja y se ensacaban los granos, porque todos sabían que una vez que la nieve comenzara a caer, iniciaría un periodo de encierro que duraría meses. Los caminos se cerraban, los mercados se detenían y el comercio se cortaba, dejando a las personas incapaces de salir de sus propias aldeas y a los castillos perdiendo su conexión con el entorno. El invierno no era solo frío, era aislamiento y soledad. A partir de octubre, los vientos fríos comenzaban a soplar desde el norte, el sol se ponía más temprano y las nieblas matutinas descendían más espesas. Los agricultores llevaban a sus animales a los establos y esparcían paja frente a las puertas, mientras las mujeres hilaban lana y remendaban ropas rotas, y los niños ayudaban a cargar leña, porque en la Edad Media uno de los mayores miedos era quedarse sin combustible. Encontrar leña era difícil y transportarla aún más, especialmente en las regiones del norte. El hecho de que los bosques pertenecieran al Estado o a los nobles llevaba a los campesinos a recolectar madera en secreto, arriesgándose a severos castigos si eran atrapados. A pesar de esto, muchos campesinos entraban furtivamente al bosque en lo profundo del invierno, desafiando el riesgo de muerte, porque congelarse era mucho más aterrador que cualquier castigo. A mediados de noviembre, el clima se endurecía y las temperaturas nocturnas caían bajo cero. El interior de las casas tenía paredes de piedra que no retenían el calor, los techos estaban cubiertos de paja y las grietas de las paredes selladas con barro. En el centro había un hogar, pero el humo salía por un pequeño agujero en un rincón del techo en lugar de una chimenea, lo que provocaba que el humo a menudo llenara el interior, debilitando los pulmones de muchas personas desde la infancia y haciendo que la tos crónica nunca faltara en invierno. No existía la versión moderna de la estufa, la única fuente de calor era la madera y el carbón, y en la mayoría de las casas solo se calentaba una habitación, donde los miembros de la familia dormían apiñados por la noche. El frío se volvía insoportable, especialmente por las mañanas. La comida también era el mayor problema del invierno. Las cosechas del verano y el otoño se secaban, salaban, congelaban o prensaban en tinajas, almacenando alimentos duraderos como granos, frijoles secos, cebada, repollo y rábanos. La carne era un lujo al que solo los ricos podían acceder, y los campesinos no la comían. Los animales se guardaban más para leche, lana y fertilizante, y sacrificar un animal era una gran decisión porque significaba una disminución de la fuerza laboral para el verano. Por lo tanto, la carne solo se comía en días especiales o en periodos de hambre mortal. Para la mayoría de la gente, las comidas de invierno consistían en pan, gachas y sopas, que generalmente eran mezclas de verduras diluidas con agua. Pobres en sabor, pero mantenían la vida.
Incluso en el mundo de los ricos, el invierno no pasaba fácilmente. Los nobles que vivían en castillos tenían paredes gruesas, ventanas pequeñas y cubiertas con telas engrasadas en lugar de vidrio. Las chimeneas ardían todo el día, pero los muros de piedra absorbían el calor de inmediato, y los sirvientes encendían el fuego con las primeras luces de la mañana y cargaban leña todo el día. En las mesas ricas a veces se encontraba carne de venado, pato salvaje o pescado salado. Pero incluso esta abundancia era limitada, ya que los precios de bienes como especias, vino y harina se multiplicaban porque las rutas comerciales estaban cerradas en los meses de invierno. En este periodo, incluso en los castillos se experimentaba escasez. El frío no solo afectaba a los alimentos, sino también a las personas. Las bajas temperaturas prolongadas congelaban las articulaciones y debilitaban los músculos. Y los casos de congelación eran frecuentes. Especialmente los campesinos que salían temprano en la mañana no podían sentir sus manos ni sus pies mientras trabajaban, y muchas veces perdían extremidades por congelación sin darse cuenta. En aquella época, el conocimiento médico era limitado. Las heridas se vendaban con mezclas de plantas, pero a menudo se infectaban y se convertían en gangrena. El frío mataba silenciosamente. La gente no gritaba mientras se congelaba, simplemente se callaba, como si cayera lentamente en un sueño. El invierno también era tiempo de enfermedades. Debido a los ambientes cerrados, la mala alimentación y la falta de higiene, las enfermedades se propagaban fácilmente y dolencias como la neumonía, el tifus y la peste asolaban las aldeas. El hombre medieval explicaba estas enfermedades con causas sobrenaturales. Algunos creían que era una prueba de Dios, mientras que otros pensaban que era el resultado de malos espíritus o aire maldito. Los sacerdotes rezaban por los enfermos, quemaban incienso y rociaban agua bendita, pero la muerte solía ser más rápida. En muchas aldeas la población disminuía durante los meses de invierno y al llegar la primavera muchas casas quedaban vacías. La vida social también se detenía en invierno. La gente solo salía cuando era obligatorio. La oscuridad duraba mucho, los días eran cortos, amanecía tarde y oscurecía temprano, situación que afectaba la psicología de las personas. La falta de luz solar oscurecía el estado de ánimo y eran comunes los sentimientos de melancolía, miedo y soledad. En las aldeas se contaban historias junto al fuego por las noches, relatos que eran tanto una transmisión de conocimientos como una fuente de moral. Y la mayoría de lo que se contaba era sobrenatural. Viajeros perdidos en la nieve, espíritus vagando por el bosque, seres invisibles que dirigían las tormentas de nieve. Estas historias eran una forma de dar sentido al miedo a la naturaleza. El aspecto religioso del invierno en la Edad Media también era fuerte. Las fiestas celebradas en medio del invierno eran tanto para rezar a Dios como para mantener viva la esperanza. Durante el período de Navidad, las iglesias se llenaban, se encendían velas y se cantaban canciones. Pero para muchos campesinos, incluso estas celebraciones eran pesadas, porque no era fácil cantar cuando se tenía frío y hambre. Las iglesias, especialmente en el norte de Europa, servían también como refugio. Los pobres y los viajeros se alojaban dentro de la iglesia por las noches, donde se calentaban y podían encontrar un poco de pan y vino. La solidaridad religiosa era parte de la supervivencia. Enero solía ser el período más frío. Los ríos se congelaban y los pescadores intentaban pescar rompiendo el hielo, pero la mayoría de las veces fracasaban, y los peces atrapados bajo el hielo eran un símbolo del silencio. Las rutas de caravana se cerraban, el comercio terminaba. Los carros de caballos no podían avanzar en la nieve y la conexión con las aldeas de montaña se cortaba por completo, por lo que la gente solo podía volver a verse cuando la nieve se derretía. Un aislamiento que a veces duraba meses.
En los meses de invierno, la limpieza era casi imposible. Como las fuentes de agua se congelaban, bañarse, lavar los platos o incluso encontrar agua potable se volvía difícil. La gente obtenía agua derritiendo nieve, pero esta agua solía estar fría y contenía microbios, por lo que las enfermedades se propagaban rápidamente. El cabello de las personas se llenaba de piojos y la ropa quedaba cubierta de suciedad. Se habían acostumbrado a los olores y la limpieza se consideraba un lujo. Los animales también recibían su parte de las dificultades del invierno. Vacas, ovejas y caballos solían mantenerse en establos cerrados, donde el aire que respiraban se llenaba de humedad intensa y amoníaco, lo que aumentaba las enfermedades. Algunos años eran tan duros que los campesinos, al quedarse hambrientos, se veían obligados a comer la carne de los animales muertos, mientras que las pieles de los animales eran valiosas y se usaban para hacer ropa, zapatos y mantas. Todo se aprovechaba, porque sobrevivir solo era posible evitando el desperdicio. A lo largo del invierno, el concepto del tiempo también cambiaba. Los días se parecían unos a otros, y la mayoría de la gente medía los días por las horas de oración o los momentos de comida. Como el trabajo en el campo se detenía, los hombres reparaban sus herramientas, las mujeres trabajaban en los telares y los niños jugaban entre la paja. Los ricos leían libros, escuchaban música o contaban historias de casa. Pero para la mayoría de la gente, el paso del tiempo se medía solo con paciencia. En marzo, las nieves comenzaban a derretirse lentamente. Los ríos se descongelaban y el olor a barro se extendía por las aldeas. Pero esto no significaba salvación, porque con las aguas de la nieve derretida salían a la superficie animales muertos y basura, y la enfermedad volvía a propagarse. Algunos años, cuando llegaba la primavera, la población en las aldeas se reducía a la mitad, pero la gente miraba sus campos con esperanza. El primer brote verde era el símbolo de que la vida regresaba. El hombre medieval aceptaba el invierno como parte de la naturaleza. Para ellos, este período era una forma de someterse a la voluntad de Dios, una prueba de paciencia. Esta dificultad, que el hombre moderno no siente en sus cómodas casas, estaba entonces en el centro de la vida. El invierno los había hecho resistentes, porque para sobrevivir tenían que trabajar juntos, compartir y creer. Y a veces, entre todas estas realidades, sucedían cosas que la gente no podía explicar. Un viajero perdido en medio de una tormenta de nieve regresaba semanas después, pero con una extraña opacidad en los ojos. O en algunas aldeas se encontraban huellas humanas sobre la nieve por la noche sin saber a quién pertenecían. La gente veía estos eventos como señales sobrenaturales y hablaban de un ser al que llamaban el espíritu del invierno, creyendo que vivía en las cumbres de las montañas y a veces bajaba entre las aldeas para recordar el frío. En la Edad Media, el invierno era una fuerza que tanto mataba como educaba al ser humano. Cada año que pasaba, cada tormenta, cada mañana congelada remodelaba la relación del hombre con la naturaleza. Hoy, detrás de los períodos escritos en páginas y páginas de libros de historia, estaban las personas comunes luchando por la vida dentro de esas casas de piedra. Nadie conocía sus nombres, pero cada invierno intentaron vencer a la naturaleza una vez más. Y algunos años pasaron tan largos y oscuros que la gente temió que la primavera nunca volviera. Quienes miraban al cielo por las noches buscaban el silencio de Dios detrás de las nubes oscuras, pero las semillas bajo la nieve esperaban en silencio. La primavera volvería, pero nunca se sabía quiénes podrían verla. La mitad del invierno se consideraba generalmente el período entre la Navidad y la Epifanía. Este lapso era la parte más dura del año. El grosor de la nieve aumentaba, los ríos se congelaban por completo y los caminos se volvían invisibles. Los techos de las casas se limpiaban regularmente para que no colapsaran bajo la pesada carga de nieve, pero cada salida era un riesgo, pues permanecer mucho tiempo en el frío significaba congelación. Por eso, la gente pasaba la mayor parte del día en espacios cerrados y planeaba cada movimiento para ahorrar energía.
La primera regla de supervivencia era conservar el calor. En aquella época no existían sistemas de calefacción modernos. En el centro de las casas había un solo hogar que se usaba no solo para cocinar, sino también para calentar toda la casa. La leña era muy valiosa porque transportarla era difícil, y como los caminos se cubrían de nieve en invierno, encontrar leña nueva era casi imposible. Por esta razón, los campesinos acumulaban grandes pilas de leña desde el verano y las guardaban al pie de los muros del establo, en lugares protegidos de la lluvia. La leña se elegía generalmente de roble, haya o álamo. El roble ardía más tiempo y daba más calor, por lo que era el más preferido, pero no todos podían encontrar roble. Los campesinos pobres quemaban ramas secas, arbustos o a veces estiércol. El estiércol animal se secaba y se convertía en combustible de invierno, lo cual olía mal y daba poco calor, pero no había otra opción. Para calentarse, la gente se reunía alrededor del calor que emanaba del hogar y se cubría con gruesas telas de lana. Por las noches, los miembros de la familia dormían apiñados, siendo el propio calor del cuerpo humano a menudo la única fuente de calor real. En los castillos y ciudades, la situación no era muy diferente. Los grandes edificios de piedra, aunque parecían ostentosos, no podían retener el calor. Las gruesas paredes absorbían el frío todo el día y al llegar la noche se enfriaban hasta congelar de adentro hacia afuera. Los nobles se calentaban con chimeneas encendidas constantemente en sus habitaciones, pero el humo que salía de las chimeneas se esparcía por todas partes y quedaba olor a hollín en las habitaciones. Las mujeres ricas usaban capas de piel y los hombres andaban con botas de cuero y chaquetas gruesas, pero los sirvientes solían carecer de esta comodidad. En medio del invierno, incluso en los castillos, muchos empleados enfermaban de frío. La vestimenta era el segundo gran factor de supervivencia. En la Edad Media, la producción textil dependía completamente del trabajo manual, y la lana era el material más común porque repelía el agua y conservaba el calor. El algodón casi no existía y solo llegaría a Europa en períodos tardíos a través del comercio con Asia, por lo que la ropa se hacía generalmente de lana de oveja. Las mujeres hilaban la lana en otoño y tejían telas gruesas hasta el invierno, y los hombres hacían túnicas simples, capas, guantes y calcetines con estas telas. Los zapatos eran de cuero, pero estaban forrados con piel por dentro. Los pobres generalmente envolvían trapos viejos y se los ponían unos sobre otros, ya que el método más efectivo contra el frío era vestirse en capas. Al usar 2 o 3 capas de lana una sobre otra, la capa de aire intermedia retenía el calor. Se usaban gorros de lana para la cabeza y bufandas gruesas para el cuello. Y como las manos trabajaban constantemente, los guantes solían tener las puntas de los dedos abiertas. En la ropa de los ricos a veces se usaba piel de marta o zorro, lo cual era un símbolo de estatus, pero para los campesinos estos materiales eran inalcanzables y se conformaban con la lana de sus propias ovejas. La tercera condición para sobrevivir en medio del invierno era una alimentación adecuada. En los meses de invierno era imposible encontrar frutas y verduras frescas. Si los alimentos del verano no se almacenaban bien, se pudrían o enmohecían y se volvían inutilizables. Los campesinos trabajaban mucho durante el verano para preparar sus alimentos. Las verduras se secaban, los tubérculos se guardaban en pozos y las carnes se almacenaban saladas. En algunas regiones se usaban sótanos frescos excavados bajo tierra para este fin, donde se guardaban grandes tinajas y granos y harina dentro de barriles. El pan era la fuente de alimento básica, pero como la harina disminuía en invierno, los panes se hacían más duros y de textura más fina. En algunos periodos, en lugar de trigo,
Se usaba cebada, avena o centeno, cereales que eran más baratos y duraban más. Mientras los ricos comían pan blanco, los campesinos se las arreglaban con panes duros y oscurecidos. En tiempos en que no había carne, la gente hacía sopa, generalmente preparada con agua, un poco de harina, sal y las verduras restantes. En algunas regiones, el pescado era una fuente importante, especialmente para quienes vivían a orillas de ríos congelados. Los pescados se salaban o secaban, y el consumo de pescado aumentaba en los días en que no se comía carne por prohibiciones religiosas. En los meses de invierno también se usaban productos lácteos. El queso, la mantequilla y el yogurt eran valiosos porque podían durar mucho tiempo. Como dulce, se usaba miel y frutas secas, ya que el azúcar era muy caro y generalmente solo se encontraba en los palacios. El hambre era el peligro más común. En algunos inviernos duros, los campesinos recurrían a formas inusuales para sobrevivir. Se hervían y comían cortezas de árboles, raíces e incluso cueros. El hambre era un enemigo tan fuerte que enfrentaba a las personas entre sí. En algunos periodos, especialmente eventos como la Gran Hambruna Europea vivida entre 1315 y 1317, causaron la muerte de miles de personas. Tales desastres permanecieron en la mente de la gente durante muchos años y se contaron de generación en generación. El agua también era un asunto aparte. Como los ríos se congelaban en invierno, encontrar agua limpia era difícil. La gente obtenía agua potable derritiendo nieve, pero esta agua solía ser fría e insalubre, por lo que se bebía calentada, a veces hirviéndola con plantas, lo que le daba un poco de sabor y protegía de enfermedades. En las casas ricas se bebía vino y cerveza en lugar de agua, porque las bebidas fermentadas no se echaban a perder por mucho tiempo. Para los campesinos, la cerveza casera era tanto bebida como fuente de alimento. Proteger la salud en medio del invierno dependía tanto de la suerte como del conocimiento. En la Edad Media, la ciencia médica era muy diferente a la de hoy. Se pensaba que las enfermedades no provenían de microbios, sino del desequilibrio de los 4 humores en el cuerpo: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Se creía que en los meses fríos se alteraba el equilibrio frío y húmedo del cuerpo, por lo que se recomendaban alimentos calientes y se usaban tés de hierbas, especialmente plantas como salvia, tomillo e hinojo. Sin embargo, la mayoría de los medicamentos se basaban en prueba y error, y para muchas personas, cuando llegaba la enfermedad, lo único que se podía hacer era rezar. El aspecto espiritual del invierno también era importante. Las largas noches arrastraban a las personas a pensamientos profundos. En las aldeas, era tradición reunirse alrededor del fuego por las noches. La gente contaba historias, rezaba y hablaba del pasado, lo que fortalecía el vínculo comunitario y mantenía viva la esperanza. Porque el silencio era el mayor enemigo. Mientras afuera soplaba el viento, adentro las historias se convertían en el lazo que mantenía unida a la gente. La vida con los animales era otro aspecto de la supervivencia en medio del invierno. En los establos, los animales no eran solo alimento, sino también una fuente de calor. Muchos campesinos vivían en el piso justo encima del compartimento donde vivían los animales, de modo que el calor corporal de estos calentaba el suelo de la casa. Un sistema especialmente común en el norte de Europa. Las camas de paja se usaban tanto para humanos como para animales, ya que la paja proporcionaba aislamiento y se podía renovar fácilmente. Pero la higiene era un gran problema, y las enfermedades y los piojos se propagaban fácilmente en estos ambientes. En medio del invierno, el concepto del tiempo cambiaba en la mente de las personas. Los días eran similares entre sí. Las labores del campo se habían detenido. La caza había disminuido y los viajes se habían vuelto imposibles. La gente medía el tiempo con oraciones, horas de comida o campanas de iglesia. El amanecer se veía raramente y el atardecer llegaba de inmediato.
El largo periodo de oscuridad agotaba la paciencia de las personas. En algunos periodos, esta oscuridad aumentaba las supersticiones. La gente temía a los malos espíritus, a las brujas y a las maldiciones, y se creía que las tormentas de nieve eran enviadas por ángeles castigadores. Sobrevivir era una guerra no solo física, sino espiritual. Muchos campesinos agradecían seguir vivos al despertar por la mañana, porque durante la noche el techo de la casa podía colapsar, el fuego podía apagarse o los animales podían morir. El invierno era un estado de alerta constante. La gente había aprendido a escuchar la voz de la naturaleza. Entendían la llegada de la tormenta de nieve por la dirección del viento y el cambio del clima por la luz de la luna. En algunas aldeas se habían desarrollado sistemas de solidaridad colectiva. La gente controlaba los hogares de los demás por turnos y compartía combustible, lo que permitía la supervivencia de estas pequeñas comunidades. Quedarse solo en medio del invierno significaba la muerte, por eso la solidaridad era una necesidad tan vital como la comida. Incluso para los ricos, las largas noches de invierno estaban llenas de inquietud. El silencio caía sobre los castillos y el sonido del viento resonaba en los muros de piedra. Los sirvientes no dormían y esperaban junto al fuego hasta la mañana, sin dejar que se apagara, porque un fuego apagado significaba una muerte congelada. Y en medio de toda esta realidad, la gente aún mantenía sus creencias. Se creía que cada invierno la primavera regresaría algún día, y esta esperanza calentaba su interior incluso en las noches más frías. En aquella época, la gente veía el ciclo de la naturaleza como el plan de Dios. En los rituales realizados en medio del invierno, los sacerdotes pedían misericordia a Dios y las oraciones de la gente resonaban en los muros de piedra de las iglesias. Algunos años pasaban tan duros que la gente moría sin ver la primavera, pero la vida continuaba. Tras cada muerte había nuevos nacimientos. La humanidad pasó miles de inviernos así, y cada invierno los hizo un poco más fuertes, un poco más cuidadosos y un poco más sabios. El hombre de la Edad Media había aprendido el lenguaje de la naturaleza. Sabía qué animal callaba cuando se acercaba una tormenta, qué nevada duraría mucho y qué días había que gastar la leña con cuidado. Cada movimiento se basaba en la matemática de la supervivencia. Durante siglos, estos conocimientos se transmitieron de generación en generación y cada familia enseñó a sus hijos cómo lidiar con el invierno. La vida dependía del ritmo de la naturaleza. La gente no luchaba contra la naturaleza, se adaptaba a ella, y esa adaptación era su mayor habilidad. Pero algunas cosas siempre permanecieron misteriosas. Algunas noches, en medio de la tormenta de nieve, se veían luces extrañas a lo lejos. Unos decían que era la danza de los espíritus, otros que era el ejército de Dios luchando en el cielo. La ciencia explicaría estos eventos siglos después, como auroras boreales, pero para aquel entonces eran una mezcla de miedo y admiración. El ser humano caminaba en el límite entre la fe y el conocimiento, mientras intentaba entender la naturaleza. Y cada invierno, ese límite se ampliaba un poco más. Sobrevivir en medio del invierno no era una habilidad, era una forma de vida. Resistir al frío, aguantar el hambre y mantener la esperanza mostraba cada uno una cara diferente del ser humano. En la Edad Media, el invierno no era solo una estación, era un periodo que medía los límites de las personas. Cada año se repetía el mismo ciclo. Las cosechas recogidas en verano se almacenaban en otoño y se preparaban con esperanza para el próximo invierno.
Pero ninguna preparación, ninguna oración, ningún conocimiento podía aliviar completamente la verdadera cara de esos días duros, porque el invierno no era igual para todos. Dentro de la misma aldea, mientras en una casa la chimenea ardía durante días, en otra el fuego podía haberse apagado hacía mucho tiempo. El mayor enemigo de los campesinos era el frío y el hambre. El frío congelaba los huesos y quemaba el aliento, mientras que el hambre era silenciosa, y a medida que pasaban los días, un vacío creciente en el estómago tomaba lentamente la resistencia de la persona. El cuerpo humano se ralentizaba para conservar energía en medio del invierno. El movimiento disminuía, los rostros palidecían y las manos y pies comenzaban a amoratarse. Quienes permanecían mucho tiempo afuera se congelaban y muchas veces, cuando la gente abría la puerta del establo por la mañana, veían que sus animales o su vecino habían muerto congelados. Estas muertes eran silenciosas porque todos estaban ocupados con sus propios problemas. En la Edad Media, la muerte era un invitado que llegaba con el invierno. El interior de las casas era oscuro y las ventanas pequeñas, porque las ventanas grandes dejaban escapar el calor. La luz venía solo del hogar o de unas pocas velas. Las velas eran caras, así que la mayoría de la gente usaba antorchas o lámparas llenas de grasa animal, las cuales producían humo y hacían que la casa oliera a hollín. El aire era pesado y las paredes húmedas. En los momentos más duros del invierno, los muros de piedra estaban helados y por las mañanas las gotas de humedad que colgaban de las paredes se congelaban y caían pequeños trozos de hielo del techo. La gente exhalaba vapor incluso dentro de la casa. Los suelos de las casas solían ser de tierra. En algunas aldeas ricas se usaban pavimentos de piedra, pero estas piedras eran aún más frías, por lo que la gente esparcía paja en el suelo y ponía pieles de animales encima. La paja proporcionaba aislamiento y absorbía la humedad, pero después de un tiempo olía y se llenaba de insectos, por lo que debía cambiarse con frecuencia. Sin embargo, encontrar paja en medio del invierno tampoco era fácil, ya que era necesaria tanto para el alimento de los animales como para el espacio vital de las personas. Las dificultades del invierno no venían solo de la naturaleza, sino también de la enfermedad y la suciedad. En climas fríos, la gente se bañaba menos porque el agua estaba a una temperatura helada. Bañarse era laborioso incluso para los ricos, ya que se requería gastar leña para calentar agua, lo que se consideraba un gran lujo. Los campesinos generalmente no se bañaban completamente durante todo el invierno, solo intentaban limpiarse la cara y las manos. El cabello se llenaba de piojos y la ropa se ensuciaba, situación que causaba la fácil propagación de epidemias, especialmente la peste, el tifus y las enfermedades de la piel eran frecuentes en este período. Aunque la peste solía convertirse en gran epidemia en los meses de verano, su efecto era más mortal en invierno, debido a los cuerpos debilitados. Las personas hambrientas y temblando de frío eran vulnerables a la enfermedad. En muchas aldeas se producían muertes masivas en medio del invierno y los cadáveres a veces no se enterraban durante días porque el suelo se congelaba y no se podía cavar. Por eso, los cadáveres se envolvían en paja y se guardaban detrás de los establos, realizándose un entierro masivo cuando el clima se calentaba en primavera.
Estas imágenes dejaban profundas huellas en la memoria de la gente. El invierno era también la estación del silencio. La vida se detenía en las aldeas. Las campanas sonaban menos porque incluso los sacerdotes no podían salir por el frío. No se establecían mercados y las misas disminuían. La gente quedaba atrapada en sus propias casas. Los días se mezclaban. El flujo del tiempo se ralentizaba. Los sueños se alargaban y la diferencia entre la mañana y la noche desaparecía. Solo quedaba el sonido del viento, la caída de la nieve y el crepitar del fuego. El silencio traía tanto paz como miedo, porque en el silencio el hombre se quedaba a solas con sus propios pensamientos. En este periodo también aumentaban las dificultades psicológicas. Lo que la era moderna llama depresión, en aquel entonces la gente lo definía como melancolía invernal. Era un periodo en el que el alma se pesaba, la esperanza disminuía y rezar se volvía difícil. La gente pensaba que Dios los había olvidado y creía que los días oscuros eran un castigo. Las iglesias organizaban oraciones especiales en el período entre Navidad y Pascua para dar esperanza a la gente en estos días oscuros. Otra gran dificultad del invierno era el aislamiento. Las aldeas se desconectaban completamente unas de otras. La nieve cerraba los caminos y derribaba puentes, y las aldeas de montaña no podían comunicarse con el mundo exterior durante semanas. Esta soledad era una carga tanto física como mental. Muchos campesinos perdían a sus seres queridos en medio del invierno sin recibir noticias. A veces comenzaba una hambruna en una aldea, pero no era posible enviar ayuda. La gente tenía que aprender a estar sola tan bien como aprendía la solidaridad. En medio del invierno, la naturaleza también se volvía enemiga. Manadas de lobos se acercaban a las aldeas y al no encontrar comida bajo la nieve, atacaban los establos y a veces incluso secuestraban niños. Para protegerse de estos ataques, la gente reforzaba las puertas de los establos con troncos gruesos e intentaba mantener alejados a los lobos encendiendo fuego. Pero cuando se desataba una tormenta de nieve, nada funcionaba. Junto con el sonido del viento, se escuchaban los aullidos de los lobos y el miedo crecía dentro de las casas. En esos momentos, la gente se arrodillaba y rezaba. El viento era la arma más fuerte del invierno. Las tormentas de nieve podían durar días y durante este tiempo era imposible salir. Las puertas se cubrían de nieve, las chimeneas se tapaban y las casas se quedaban sin aire. Cuando la tormenta amainaba y la gente salía, a veces veían que las casas vecinas habían quedado completamente bajo la nieve. Por eso en muchas aldeas se dejaban agujeros especiales en los techos de las casas como salidas de emergencia. Si las puertas se bloqueaban, la gente salía por el techo. Estos detalles mostraban cuán experimentado era el hombre medieval. Las dificultades del invierno no provenían solo de la naturaleza, sino también de la economía. El trabajo en el campo se había detenido, lo que significaba el corte de la fuente de ingresos. La mayoría de los campesinos no podían pagar sus deudas de impuestos, pero los nobles y la iglesia recaudaban impuestos incluso en los meses de invierno, situación que llevó a muchas rebeliones. La gente luchaba en invierno no solo contra la naturaleza, sino también contra el orden feudal. El hambre a menudo iba de la mano con la injusticia. Mientras los graneros de los ricos estaban llenos, los hijos de los campesinos morían de hambre. En los meses de invierno aumentaban los robos y saqueos. Las personas hambrientas asaltaban las casas ricas, pero la mayoría eran atrapados y castigados severamente. Por eso en algunas aldeas se hacían acuerdos de solidaridad. Todos se ayudaban por turnos y compartían comida, pues era la única forma de sobrevivir. La gente sabía que superar el invierno era un esfuerzo colectivo. Otra dificultad del invierno era asegurar la continuidad del fuego.
Si el hogar se apagaba, era difícil volver a encenderlo porque la leña húmeda no prendía. Por eso en cada casa se guardaba una pequeña brasa. Las mujeres revivían esta brasa soplando por las mañanas. En algunas casas, los vecinos tomaban brasas unos de otros. Esta pequeña chispa era el símbolo de la supervivencia. Si esa brasa se apagaba, la esperanza también se apagaba. El invierno definía el carácter de las personas. ¿Quién comparte? ¿Quién esconde? ¿Quién se rinde? Todo salía a la luz en invierno. Entre muchos pueblos, superar el invierno se aceptaba como pasar una prueba ante los ojos de Dios. Y ver la primavera no era solo el ciclo de la naturaleza, sino que se veía como una bendición. Los que sobrevivían al final del invierno organizaban pequeñas ceremonias. En la Edad Media, el invierno obligó al ser humano tanto a temer a la naturaleza como a respetarla. Esas dificultades enseñaron la forma más pura de la paciencia, porque sobrevivir no era solo ser fuerte, era ser paciente. Mientras la gente se preparaba para el invierno, en realidad se preparaba para la resistencia. Los niños conocían el frío, aprendían el hambre y sentían el miedo antes de crecer, lo cual era parte de su educación de vida. Algunas crónicas, especialmente las escritas por monjes en el norte de Europa, describen los inviernos de esa época como la ira silenciosa de Dios. Muchos monjes murieron congelados entre los muros del monasterio, pero gracias a lo que escribieron, el ser humano de hoy puede entender cuán duros eran esos inviernos. Las expresiones en esas páginas son siempre similares. La nieve no paró durante 3 meses. La gente rezó, pero el sol no apareció. Estas frases resumen el espíritu de la Edad Media. Y a pesar de todas estas dificultades, la vida continuaba de alguna manera. La gente no esperaba un milagro para sobrevivir, solo consideraba suficiente ver el día siguiente. Respirar cada mañana ya era un éxito. Que el hogar siguiera ardiendo cada noche era motivo de gratitud. El invierno empequeñecía al ser humano, pero al mismo tiempo lo pulía. Solo quedaban los más resistentes. A medida que avanzaba el invierno, el color del mundo comenzaba a desvanecerse. En las tierras frías de la Edad Media, la nieve no era solo un adorno, era como una carga blanca que aumentaba el peso de la vida. Cada copo de nieve era una prueba que caía sobre el ser humano. La nieve parecía silenciosa al principio, pero debajo ocultaba un frío tan serio como la muerte. Una vez que comenzaba a nevar, el cielo se cerraba durante días, a veces semanas. El sol desaparecía, incluso las sombras se congelaban y el tiempo parecía dejar de avanzar. La primera nieve se recibía con esperanza, porque la nieve temprana a veces protegía el suelo congelando la agricultura, pero cuando la nieve era permanente, ya no era abundancia, era una maldición. Cuando los campesinos se levantaban por la mañana y veían sus campos, casas y establos cubiertos con un manto blanco, caían en un miedo silencioso, porque la nieve era conocida por su peso, no por su belleza. Bajo la nieve el mundo funcionaba diferente, los caminos desaparecían, las huellas se borraban y el ser humano perdía el sentido de la orientación junto con la naturaleza. En la Edad Media, la brújula era una herramienta desconocida para la gente común, y la dirección se encontraba según las estrellas y el sol. Pero cuando el cielo se cerraba en invierno, nadie podía ver ni el este ni el oeste. Por eso la gente solía preferir no salir de la aldea, porque salir podía significar no poder regresar. La primera lucha con la dureza de la nieve comenzaba abriendo los caminos, pero en aquella época las palas no eran tan duraderas como las de hoy. Eran herramientas simples de madera reforzadas con puntas de hierro. En el frío la madera se agrietaba y el hierro se oxidaba.
Los hombres salían temprano en la mañana tratando de abrir senderos estrechos con palas en las manos, pero cada camino abierto se cerraba de nuevo al día siguiente. Era un ciclo infinito donde bajo la nieve no solo se enterraba la tierra, sino también el esfuerzo de las personas. La mayor amenaza en la lucha contra el clima frío era el viento, porque el ser humano podía soportar el frío constante, pero el viento movía el frío. El viento penetraba bajo la piel y cortaba el aliento. La expresión «viento como cuchillo» nació en esa época, y realmente el viento dolía como si cortara la piel. La gente envolvía sus rostros con telas y se ponía guantes de piel de oveja en las manos. Pero lo peor del viento ocurría cuando se combinaba con una tormenta de nieve. Las tormentas de nieve eran uno de los eventos naturales más mortales de la Edad Media. Comenzaban de repente y oscurecían el cielo. La visibilidad caía casi a cero, y la gente no podía ver ni a unos pocos pasos. En esta situación, quedarse en el camino significaba morir congelado. Estas tormentas, llamadas muerte blanca en las crónicas, cobraban cientos de vidas cada año, especialmente en el norte de Europa. Cuando comenzaba la tormenta, todos se encerraban en sus casas. Las ventanas se cerraban con tablas de madera, las chimeneas se llenaban de humo y los animales se metían adentro. Sin embargo, aunque se tomaran todas las precauciones, a veces el viento era tan fuerte que volaba los techos y rompía las puertas. El paisaje después de la tormenta era devastador. La nieve se acumulaba por metros, los techos colapsaban y la pesada nieve derribaba casas y establos, enterrando tanto a personas como a animales. En las aldeas, a veces se encontraban cadáveres sacados debajo de la nieve días después. Estos cadáveres solían pertenecer a quienes habían salido durante la tormenta, personas que iban a traer agua, a recoger leña o a buscar a un vecino perdido. La nieve no perdonaba a nadie. Los campesinos habían desarrollado hábitos para vencer la dureza de la nieve. En algunas aldeas, las casas se construían muy cerca unas de otras. Así el viento disminuía al pasar entre ellas y la nieve no se acumulaba. Se ponían montones de paja entre las casas para intentar cambiar la dirección del viento. Y en algunos lugares se clavaban estacas alrededor de la aldea, creando barreras contra el viento. La mayoría de estos eran pequeños esfuerzos frente a la violencia de la naturaleza, pero mostraban el deseo de resistencia del ser humano. Incluso en los períodos más duros, la gente había aprendido a vivir con la nieve. Cuando la superficie de la nieve se congelaba, la gente esparcía paja sobre el hielo y caminaba sobre ella, lo que evitaba resbalones y retrasaba la congelación de los pies. Se cavaban túneles de nieve para los animales, creando así caminos cortos desde el establo hasta la fuente de agua. Para llegar a las fuentes de agua congeladas bajo la nieve, se usaban picos de hierro, pero el vapor frío que salía de cada agujero golpeado por el pico congelaba las manos. En los momentos más duros del invierno, el agua también se convertía en enemigo. Los ríos y lagos se congelaban y el transporte se cortaba. Sin embargo, a veces estas capas de hielo eran tan gruesas que la gente pasaba sobre ellas. En los países del norte, los ríos congelados se convertían en caminos naturales, pero era difícil entender si el hielo era seguro. Si se daba un paso en falso, la persona caía bajo el hielo y moría congelada en unos segundos. La rotura del hielo era una de las muertes silenciosas de la Edad Media. El invierno ponía a prueba no solo al ser humano, sino también a los animales. Caballos, bueyes y ovejas eran parte de la vida del campesino. Si los animales morían, no solo se perdía carne, sino también leche, lana, cuero e incluso transporte, por lo que los establos se protegían aún más estrictamente que las casas.
Los animales se mantenían cerca unos de otros y el ambiente se calentaba con el calor de sus alientos. Pero su comida era limitada. La hierba estaba bajo la nieve y las reservas de paja eran escasas. En algunos casos, la gente daba su propia ración de grano a sus animales para mantenerlos vivos, porque el ser humano no podía soñar con una primavera sin animales. A medida que aumentaba el frío, la gente le costaba encontrar leña. Los bosques estaban nevados, los árboles eran frágiles y cada árbol cortado congelaba las manos. Cada hora pasada en el bosque acercaba un paso más a la muerte. Pero sin fuego no se podía vivir nada, por lo que quienes recolectaban leña en la aldea solían ser hombres fuertes que iban en grupo y se cuidaban mutuamente. Encontrar el camino en el bosque era difícil. La nieve que colgaba de las ramas podía caer repentinamente y enterrar a una persona. A veces quienes entraban al bosque no volvían jamás. En aquella época, los bosques eran los cementerios silenciosos del frío. Los campesinos consideraban sagrado proteger el fuego para poder sobrevivir en medio del invierno. El hogar encendido en cada casa no era solo una herramienta de calefacción, era el símbolo de la vida, y el fuego no debía apagarse. Incluso en algunos lugares, las mujeres hacían guardia durante la noche. Pequeños trozos de brasa se convertían de nuevo en fuego soplándolos por la mañana, y proteger esta brasa solía ser tarea de la madre. Si el lugar se apagaba, se tomaba brasa del vecino para encenderlo de nuevo. Este intercambio había hecho nacer una tradición llamada Hermandad del Fuego entre las aldeas. Los momentos en que el frío se sentía más profundamente eran en medio de la noche. Mientras la gente dormía, la tormenta de nieve aullaba afuera, el viento golpeaba las paredes y sacudía las chimeneas, y a veces caían masas gigantes de nieve de los techos. Al amanecer, incluso abrir la puerta de la casa tomaba horas porque la nieve se la había tragado. Estas dificultades del invierno eran una prueba no solo física, sino espiritual. La gente temía quedarse sola en las largas noches. A veces, los sonidos escuchados dentro del frío eran más producto de la imaginación que del aullido del viento. Las leyendas nacieron en estas noches de soledad. Se hablaba de seres que jugaban con la mente de las personas dentro del frío, de espíritus enterrados bajo la nieve, y todos creían silenciosamente en estas historias en su propio rincón. Con el paso del tiempo, la dureza del invierno moldeó el estilo de vida de las personas. Las casas comenzaron a construirse con paredes más gruesas, las ventanas se achicaron porque los vidrios grandes dejaban entrar el frío, las ropas se tejieron más gruesas y las pieles se volvieron valiosas. Cuando la gente comprendió que no podía vencer a la naturaleza, intentó aprender a vivir en armonía con ella. Aunque esta armonía era como una rendición, porque en la Edad Media la naturaleza siempre fue más fuerte que el ser humano. Aún así, por muy despiadada que fuera la nieve, también era el símbolo de la limpieza. Cuando llegaba la primavera, la tierra volvía a respirar con la nieve derretida. La gente miraba las huellas dejadas por el invierno y notaba quiénes faltaban. Cada primavera era una renovación, pero al mismo tiempo una estación de recuerdo, porque cada invierno se llevaba a algunos y recordaba a los que quedaban cuán frágil era la vida. Y a veces el frío se prolongaba inesperadamente. Mientras venía la esperanza de la primavera, comenzaba a nevar de nuevo. La gente miraba por la ventana y suspiraba en silencio, porque en la Edad Media el invierno no terminaba con el calendario. La nieve se iba cuando ella quería. El invierno para el hombre medieval no era solo una estación, era también una prueba. La forma más fuerte de la naturaleza sobre el ser humano se mostraba con la nieve y el frío. En estos períodos donde todo se congelaba, cada aliento se vaporizaba y la tierra se endurecía como un ataúd, sobrevivir era posible no solo con resistencia física, sino con conocimiento, paciencia y fe.
El ser humano tenía que usar todo lo que tenía contra el frío: piedra, madera, fuego, oración, esperanza. Todo era parte de la vida. Con el comienzo del invierno, el ajetreo de preparación en las aldeas comenzaba meses antes. En la Edad Media, ser sorprendido sin preparación por el invierno equivalía a esperar la muerte. Los últimos días del verano eran el momento en que la gente era más trabajadora. Los granos cosechados se secaban al sol, se llenaban en sacos y se trasladaban al interior de pajares y graneros, porque todo lo que se dejaba afuera se convertía en piedra con el frío. Los sacos de trigo a veces se envolvían con cuero grueso o se llenaban dentro de grandes tinajas de arcilla. Los ratones y la humedad eran los mayores enemigos de estos graneros. El almacenamiento de alimentos era como una ciencia en sí misma. La carne se conservaba con sal, la sustancia más valiosa de aquella época. La carne procesada con sal podía resistir semanas sin echarse a perder y cocinarse y comerse en medio del invierno. En algunas regiones, las carnes se secaban con humo y se colgaban en los áticos, método más efectivo en clima frío, porque la posibilidad de deterioro por moscas, insectos o bacterias era muy baja. En lugares donde se pescaba, el pescado salado, especialmente el arenque y el bacalao, era el alimento básico de la gente. Las verduras se guardaban en sótanos. La patata aún no había llegado a Europa, pero el nabo, la zanahoria, el repollo y la cebolla eran las verduras de invierno más utilizadas, mantenidas en almacenes llenos de paja o dentro de grandes tinajas de arcilla. En algunos lugares se hacían depósitos enterrados en la tierra, cuya humedad era constante y la temperatura interior no caía al punto de congelación. Los granos solían mantenerse en graneros de piedra o en cofres hechos de madera gruesa, y la gente ponía hojas de laurel o menta seca entre los granos, porque estas plantas mantenían alejadas a las plagas. Uno de los ancianos de cada aldea solía ser el guardián del granero. Esta persona sabía cuánto grano tenía cada familia y supervisaba el reparto. Cuando aparecía la escasez, estos granos debían repartirse con justicia, aunque la mayoría de las veces las familias fuertes tomaban la parte de los débiles, lo que llevaba a pequeñas rebeliones. El refugio era el segundo gran problema del invierno. Las casas medievales se hacían mayormente de piedra o troncos de madera gruesa, y se intentaba proporcionar aislamiento térmico, llenando el espacio entre las paredes con paja o lana. En las casas de familias ricas, las paredes se enlucían con cal y se colgaban fieltros entre ellas. Los techos eran bajos porque un volumen pequeño permitía conservar el calor más fácilmente. El centro de las casas siempre era el hogar. El hogar no era solo un área para cocinar, sino también el lugar para calentarse, reunirse y rezar. Las horas pasadas junto al fuego eran los momentos más cálidos del invierno. La preparación de leña era uno de los trabajos más pesados del invierno. Los hombres iban al bosque en otoño a cortar leña, y las mujeres ataban esa leña con cuerdas y la llevaban cerca de la casa. Generalmente, la leña se apilaba junto a la pared sur de la casa, porque en los lugares donde daba el sol, la nieve se derretía más rápido. Mantener la leña seca era vital. La leña húmeda tardaba en prender y sacaba mucho humo. Encender fuego no era fácil. Aún no había cerillas. Las chispas golpeadas entre un pedernal y una pieza de acero se dejaban caer sobre hierbas secas o cortezas de árbol resinosas. En algunas regiones se usaban tipos de hongos secos que podían arder como brasa durante mucho tiempo y prenderse fácilmente. La gente transmitía el arte de encender fuego de generación en generación. Que el fuego se apagara significaba un desastre para una casa, porque volver a encenderlo podía tomar horas. Por esta razón, cada mañana, la primera tarea era mantener vivo el fuego, cubriendo pequeñas brasas con aziza para que siguieran ardiendo lentamente durante la noche. Salir afuera en medio del invierno requería coraje.
El aire frío dificultaba incluso respirar, y emprender viajes largos era casi imposible, por lo que la gente solo salía si estaba obligada. Las ropas se hacían de lana gruesa y pieles de animales, especialmente las pieles de lobo, oso y ciervo eran muy valiosas. Las capas hechas de estas pieles podían cortar un poco el frío, pero el viento penetraba hasta los huesos. Los zapatos se hacían de cuero o fieltro y se rellenaban con hierba seca, que mantenía el calor y absorbía el sudor. Algunos campesinos untaban grasa animal en la suela del zapato para proteger sus pies de la congelación. Para las manos se usaban guantes de tela gruesa y a veces se ponían brasas de carbón dentro de estos guantes y se sostenían durante unos minutos para calentarse. En la Edad Media, sobrevivir estaba conectado no solo con la fuerza física, sino también con la fe. La gente creía que el frío y el invierno eran una prueba de Dios. Especialmente los inviernos duros se veían como la ira del cielo. Los sacerdotes daban sermones al pueblo reunido en la plaza de la aldea y pedían rezar por el perdón de los pecados. A veces se hacían oraciones colectivas y otras veces, en periodos de hambre, se hacían ayunos. En algunas regiones, el pueblo organizaba oraciones de nieve o ceremonias para llamar a la primavera. La gente vertía agua caliente en la tierra en medio del invierno, tratando de despertar el espíritu de la tierra. En estas ceremonias se llevaban talismanes hechos de huesos de animales y a veces se giraba alrededor del fuego. La mayoría de estos rituales eran remanentes de tradiciones precristianas, pero el pueblo no los había abandonado. Aunque la Iglesia intentaba prohibir estas prácticas, las antiguas creencias continuaron viviendo en las aldeas durante mucho tiempo. En las noches de invierno, la gente hablaba de seres llamados espíritu de la nieve o genios del frío. Estos relatos no eran solo para asustar, sino también un esfuerzo por dar sentido a la naturaleza, porque la gente no podía explicar por qué la nieve y el hielo venían más fuertes algunos años. No había explicación científica, por lo que cada cambio en la naturaleza se consideraba resultado de una causa sobrenatural. Otro aspecto de la supervivencia era proteger las fuentes de agua. Para tomar agua de los ríos congelados se rompían gruesas capas de hielo, proceso durante el cual había que tener cuidado, porque caer bajo el hielo roto significaba una muerte segura. Los campesinos solían medir el grosor del hielo con palos largos, luego abrían pequeños agujeros y sacaban agua con cubos. Esta agua se guardaba en grandes recipientes dentro de la casa y se usaba como agua potable. Para los animales en los establos, el agua era un problema mayor. Se colocaban grandes recipientes de piedra dentro del establo y se ponía agua fresca cada día. Pero esta agua se congelaba en poco tiempo, por lo que los campesinos retrasaban la congelación tirando piedras calientes al agua. Un método simple pero efectivo. En algunos lugares se untaban pequeñas capas de grasa en la nariz de los animales, lo que prevenía las quemaduras por congelación. Durante el invierno, la salud era una de las mayores preocupaciones. Los resfriados, la neumonía y las enfermedades febriles eran muy comunes. El conocimiento médico era limitado, pero el pueblo había desarrollado métodos de tratamiento con plantas. Se hervían y bebían plantas como tomillo, salvia, hinojo y laurel, y se calentaba el pecho con piedras calientes. La miel se veía tanto como alimento como medicina. Algunos monjes hacían mezclas de hierbas en los jardines de los monasterios y las compartían con los campesinos. Pero el método más usado era la oración, porque la gente creía que las enfermedades venían de los malos espíritus. Que el invierno durara mucho también afectaba el estado de ánimo de las personas. Las semanas sin sol creaban desesperanza. La gente se encerraba en sí misma y se volvía silenciosa. En este periodo, escribir, pintar u ocuparse de la música se consideraba un lujo. Pero los monjes que vivían en los monasterios pasaban este periodo oscuro recitando himnos. Para ellos, el invierno era tiempo de quedarse a solas con Dios. Los campesinos pasaban el tiempo con pequeñas artesanías. Las mujeres hilaban lana,
los hombres tallaban madera y los niños hacían pequeños juguetes con paja. Estas ocupaciones no hacían olvidar el frío, pero hacían fluir el tiempo. En algunas regiones, el anciano de la aldea contaba una historia por las noches y la gente se reunía alrededor del fuego y escuchaba. Estas historias recordaban que sobrevivir tenía que ver no solo con el cuerpo, sino también con la mente. Con el tiempo, la acumulación de conocimiento que traía el invierno se convirtió en cultura. ¿Qué planta era resistente? ¿Qué leña ardía mejor? ¿Qué piel de animal mantenía más calor? Todo esto se aprendió con la experiencia. Cada generación transmitió lo aprendido a la anterior, y este conocimiento aliviaba un poco la crueldad del invierno. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, a veces la naturaleza vencía al hombre. Las tormentas destruían casas, mataban animales y arruinaban las reservas de comida. Entonces la gente decía que era una prueba de Dios. En algunas aldeas, después de la tormenta, la gente se movilizaba para ayudarse mutuamente. Esta ayuda fortalecía los lazos sociales porque todos sabían que en el próximo invierno podría tocarles a ellos necesitar ayuda. Los meses de invierno eran también meses en los que la gente se dirigía a su mundo interior y se aprendía la paciencia y la espera. La gente llevaba la esperanza de la primavera en su mente y veía el derretimiento de la nieve como una salvación. Cada primavera era como un milagro, pero incluso cuando llegaba la primavera, las huellas del invierno no se borraban. El recuerdo de los cuerpos congelados, las casas destruidas y los graneros vacíos permanecía en la mente de la gente durante todo el verano. Y cada otoño, la gente comenzaba a prepararse de nuevo porque sabían que el invierno volvería, como siempre venía, silenciosa, lentamente, pero con una certeza inevitable. El invierno era parte de su ciclo de vida, y sobrevivir era aceptar ser parte de este ciclo. El invierno empequeñecía al ser humano ante la naturaleza, pero al mismo tiempo le enseñaba su resistencia. El calor del fuego, el valor del agua, la santidad del pan, el significado de la vecindad. El hombre medieval aprendía estas lecciones de nuevo cada invierno, porque cada invierno era el recordatorio de un pacto antiguo hecho con la naturaleza. Y algunos años, el invierno no terminaba. La nieve duraba hasta abril. Entonces se extendía un miedo silencioso en las aldeas y se susurraba: ¿acaso este año no vendrá nunca la primavera? Porque cuanto más tiempo se permanecía bajo la nieve, más se debilitaba la esperanza. Pero una mañana se escuchaba el canto de un pájaro en colinas lejanas. Ese sonido era el heraldo de la vida de nuevo para toda la aldea, y tal vez habían superado el invierno,